Bueno, entonces nosotros con este inner, ¿sí? Este datos inner HTML estamos entrando es en el contenido como tal, en el contenido de... Bueno, entonces acá tenemos la fila, ¿listo? Acá tenemos como tal la fila que estamos agregando, ¿sí? Entonces la voy a organizar un poquito mejor para que ustedes entiendan que se está agregando es una fila, ¿sí? Básicamente poniéndola así. Es una fila normal HTML lo que se está agregando, ¿sí? Lo que pasa es que para que no me dé error en su momento tengo que especificarle que voy a dar un salto de línea, etcétera, etcétera. Entonces por eso me toca poner aquí, decirle como que continúa más abajo y acá decirle sigue aquí. Y básicamente esa toca hacerle ese tratamiento. Esto es básicamente para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Lo hago solo para que podamos visualizar mejor qué es lo que estamos agregándole a esa propiedad de inner HTML. Recuerden que inner HTML es el contenido, me permite acceder al contenido de ese elemento, ¿sí? Me permite acceder es al contenido como tal del elemento. Entonces ahí está, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos agregado el producto, ya no funciona, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a hacer otra función, la función que me va a permitir a mí calcular el total, ¿sí? De la cotización que hemos hecho. Y para ello, como les comenté, necesitamos identificar este valor subtotal en cualquier momento, ¿sí? Una de las maneras o una de las formas, hay muchas formas de hacerlo, pero lo que vamos a hacer es al momento de agregarla, este TD específico, que es el que va a tener el subtotal, ¿sí? Este TD, voy a ponerle el atributo name a ese TD, solamente a ese TD, voy a ponerle el atributo name y le voy a poner subtotal, ¿sí? Eso me va a garantizar que cada vez que yo agregue una fila, ¿sí? Cada vez que yo agregue una fila, entonces en ese caso ya pueda básicamente tener ese atributo name en esa celda. ¿Para qué? Para poder utilizarlo, ¿sí? Con el document get elements by name para traer el arreglo de todas las TDs, en este caso todas las filas que tengan ese nombre, ¿sí? Él sigue funcionando igual, pero ahora vamos a hacer otra función. La función que vamos a desarrollar es la función de calcular total. La idea de esta función, y lo hago en una función porque bien podría hacerlo inmediatamente después de agregar la fila, lo hago es porque ese código puede utilizarse más adelante, ¿sí? Es decir, yo puedo utilizarlo cuando agrego una fila, pero también puedo utilizarlo cuando la elimino, o también puedo utilizarlo cuando modifico, etcétera, etcétera. Entonces, como es un código que es posible que se utilice mucho, lo sacamos en una función para que quede pues relativamente separado de todo lo demás, totalmente independiente, portable. Y acá voy a crear entonces una variable que me va a recibir todos los subtotales. Así pongámosle mejor subtotales. Todos los subtotales, ¿sí? Que vamos a recibir utilizando el document, pero en este caso vamos a utilizar la función getDocumentElements by ID, que me va a permitir elements by name, que me va a permitir crear un arreglo automáticamente en esta variable, un arreglo
con todos los elementos que él encuentre que tengan el atributo name de nombre subtotal. Es decir, estos de acá. Todos los elementos que él encuentre en la página, todos los que él encuentre en la página que tengan el atributo name subtotal, ¿sí?, los va en este caso a identificar, ¿sí?, los va a identificar y me los va a almacenar en un arreglo, ¿sí?, en un arreglo como tal. Y lo voy a tener ahí, ¿listo? Ya después también voy a crear otro que voy a llamar total, que en este caso sí voy a utilizar el element by ID, que va a ser el total. ¿Qué es esto? Esto es básicamente la ubicación o el elemento en donde yo voy a poner el total, el valor, ¿sí? En este caso total es una celda que queda en mi foot, ¿sí?, y ahí lo voy a poner. Yo lo pude haber llamado como yo quisiera, pero en este caso, si miramos el HTML, es este TH, que lo llamé, lo bauticé con ID total. Este total es el que va o el que voy a utilizar. Ese es el que voy a utilizar. Entonces, ¿listo? Entonces, acá lo que vamos a hacer entonces es, ya tengo atrapado todos mis TDs que tienen los valores que voy a sumar y tengo atrapado la ubicación en donde voy a poner el resultado. Entonces ya lo que tengo que hacer es recorrer ese arreglo y sumar. Entonces voy a crear una variable suma, la puedo llamar como ustedes quieran, y voy a desarrollar un for muy sencillo, ¿sí?, que lo que va a utilizar o el arreglo que voy a recorrer es, en este caso, subtotales, ¿sí? Ese es el que voy a, como tal, a recorrer. Y acá lo que le voy a decir es que suma va a ser igual a esa suma más el subtotales. Pero como es un número lo que necesito, voy a hacer una operación, debo decirle que se trata de un número. Por eso le digo number, ¿sí? Y además no lo puedo poner solamente así, porque así me estoy refiriendo solamente al TD, al elemento TD. Necesito es el valor que está dentro de él. Entonces, por lo tanto, no utilizo value porque no utilizo value porque no es un formulario, no es un input, no es una opción, no es un text area, sino es un TD. Entonces necesito es sacar el texto que hay dentro, ¿sí? Con number, ese texto lo vuelvo número para que se pueda trabajar con número, ¿sí? Y ya ahí en este caso tengo toda la suma. Y ya que termina el for, entonces le digo que ahora sí, total, punto, puede ser inner text o puede ser inner text o puede ser inner HTML, como ustedes quieran. Va a ser igual, voy a ponerle aquí el simbolito pesos a suma. Ahí le puse el simbolito pesos para que se vea para que lo mantenga ese simbolito. Y listo. Esa es mi función que me realiza el cálculo total. Él me realiza como tal el cálculo total de lo que yo vaya realizando, de todos los subtotales. Eso la voy a llamar apenas agregué uno nuevo. Entonces, apenas agregué uno nuevo, es decir, apenas hice el agregar producto, ahí lo voy a llamar. Entonces, acá voy a llamar calcular total. ¿Sí? Entonces, agrega y me agrega el total. Y me calcula el total. Entonces, vamos a ver si funciona. Vamos a revisar acá. Actualizo. Voy a agregar una pantalla de 850, 3. Agrego, me agrega la pantalla, el valor, la cantidad y el subtotal. Y si se dan cuenta, me aparece ya el total que vamos en
2.550.000. Ahora, si ya no agrego una pantalla, sino agrego un mouse, que en este caso sea de 40.000, y digamos que compré 10, y le agrego un mouse de 40.000. Si se dan cuenta, ya sumó, ¿sí? Ahí hizo la operación de suma, los 2.550.000 más los 400.000 de los 10 mouse, ¿sí? Y así sucesivamente puedo ir agregando y básicamente me quedaría finalizado la aplicación en agregar y generar el total. Bueno, entonces, una vez ya nosotros desarrollamos como tal la función del cálculo total y no se les olvide de llamarlo, ¿sí? Entonces vamos a optimizar un poco más para que se pueda eliminar, ¿sí? Hasta ahorita solo estamos agregando. Entonces, fácil. Yo lo que tengo que hacer es agregar una nueva columna en lo que yo entrego. En este caso voy a agregar un nuevo TD. Agrego un nuevo TD en lo que yo voy a entregar. Y en ese TD voy a poner un enlace. ¿Sí? O puede ser un botón, como ustedes quieran. Puede ser un enlace o puede ser un botón. Lo voy a hacer con un... Bueno, de pronto es más fácil. No, hagámoslo con un botón. Queda más fácil un botón. Hagámoslo con un botón. Hacerlo con un botón. ¿Listo? En donde vamos a utilizar nuevamente el onClick. Donde vamos a decirle que llame la función eliminar. Eliminar producto. Y acá que diga el botón eliminar. Entonces, pronto no sé si ahí no lo ven, acá lo retraso un poquito. Ahí está completo. Es un TD nuevo que tiene dentro un botón, que tiene el onClick, que cuando le dé clic me va a decir que elimina el producto. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciéndole básicamente ahí, que me elimine el producto. Entonces, aquí en mi HTML, entonces voy a agregar en mi encabezado otra celda. Voy a agregar otra celda, pues de esa que voy a estar agregando para que me quede compatible básicamente. Entonces en mi encabezado voy a tener producto, valor, cantidad, subtotal y una celda vacía, ¿sí? Que es el que me va a representar el botoncito. Y agrego el callspan también en mi tfoot para que el texto total me coja la nueva celda también. Entonces les muestro básicamente cómo queda. Si yo vengo acá, se dan cuenta, aquí ya me aparece esa casillita vacía. Agrego un valor, una cantidad, le digo agregar producto, me aparece entonces el botoncito de eliminar. Eso es el código que acabé de hacer. Me aparece el botón de eliminar. ¿Cómo hice para que me apareciera ese botón? Agregué, al momento de agregar la fila, agrego un nuevo TD en donde le pongo el botón. Ahí le pongo el botón. Lo importante en este caso es el onClick. Entonces, ya como lo agregamos, básicamente acá ya se agregó. Vamos entonces ahora a crear esta función eliminar producto, que es la que estamos diciendo que se va básicamente a lanzar. Entonces acá en esta función, a crearla, es una función nueva que se llama eliminar producto.
que lo que va a hacer en este caso esa función es utilizar this. Bueno, voy a hacer aquí una cosa, voy a poner aquí un log, voy a poner un console.log, voy a poner aquí this. Quiero mirar qué sale en ese elemento this, a ver si lo podemos utilizar así directamente. A mirar una cosita acá, actualizo, saco mi consola, agrego un valor, agrego una cantidad, agrego el producto, le doy clic y el this me sale que es la ventana. Ok, listo. Entonces vamos a hacer así. Entonces vamos a pasarle qué quiero eliminar, ¿sí? ¿Qué quiero eliminar? Entonces en este caso yo le voy a decir que le voy a pasar el parámetro por defecto this. Es algo así como quiero que me elimine ese botón, ¿sí? Este botón, this, ¿sí? Le voy a pasar un parámetro a esa función, por eso le pongo ahí this. Y entonces cuando la creo, acá le pongo el nombre que yo quiera al parámetro que yo voy a recibir, básicamente, ¿sí? Entonces yo le puedo poner acá producto, variable, parámetro, lo que yo quiera poner. Y vamos a mostrar ese producto que llega. Vamos a ver ese producto que llega, ¿qué es? Vamos a ver qué es. Entonces yo vengo acá nuevamente, actualizo, agrego un valor, una cantidad, él me agrega el dato, abro mi consola, le doy a eliminar y si ustedes ven me está mostrando ese this es el botón, ¿sí? Es el botón. Entonces yo no quiero eliminar el botón, sino quiero eliminar la fila que tiene ese botón. Entonces la fila que tiene ese botón, yo le digo punto parent, o sea el papá del botón, el que tiene contenido ese botón, que tiene contenido ese botón. Si yo actualizo, miro acá, cantidad 3, tal, le doy clic, ahora me sale error. Me sale espérense que no, es que no me está. Entonces vamos a ponerle acá ya abajo para que lo miren. Acá está. Entonces producto.parent element, parent element, producto.parent element. Básicamente estoy diciendo cuál es el padre de ese elemento, ¿sí? Producto.parent element, ¿sí? Parent element, si está, eso lo podemos ver acá. Parent element, ¿sí? Entonces si actualizamos, miramos acá, agrego datos, cantidad, agrego el producto, le doy mi consolita, dice que no es una. ¿Qué pasa con esto? No me lo está tomando. Bueno, el error que tenía es que es sin los paréntesis, ¿sí? Es sin los paréntesis. Bueno, parent element me trae el papá de ese botón, que es el TD. Parent element era sin paréntesis, es así, ¿sí? Sin paréntesis. Parent element. Entonces ahí me traigo el TD, pero yo quiero eliminar en la fila. Entonces vuelvo a poner otro parent element que es la fila del TR como tal,
¿sí? Ahí ya me estoy refiriendo a la fila. Entonces, para eliminar, eso era para ver, para eliminar, ¿qué digo? Le digo, producto, punto, parent element, traigo el TD, punto, parent element, traigo la fila, punto, remove, bórrelo, ¿sí? Y para que me calcule nuevamente, vuelvo a decirle, calcúleme el total, ¿sí? Ya en este caso, de esa manera, ya tengo, ahora sí, el eliminar producto terminado. Producto es el botón, el que le hago clic en su momento. Le digo, encuéntreme el padre como tal de ese botón, es decir, dónde está puesto, dónde está ubicado en un TD. Pero no quiero borrar el TD, quiero borrar es la fila completa. Entonces, por eso le digo, ese TD, ¿cuál es el padre de ese TD? Es la fila. Y por último le digo remove. ¿Sí? De esa manera es una forma relativamente sencilla de eliminarlo. Entonces, vamos a mirar si funciona. Actualizo. Agrego un valor. Una cantidad. Está el valor ahí. Le digo eliminar. Me lo quito. Agrego varios. Cada vez que lo voy eliminando, él me va quitando. Entonces, ahí está como tal funcionando. Vuelvo y lo explico. Producto, punto parent element, que es, ¿quién lo está conteniendo? Parent element, que es la fila que quiero eliminar. Y remove, bórreme todo esto. Bórreme la fila. Y le digo calcular total, ¿por qué? Porque ya necesito volver a calcular cuál era mi total. Entonces, con eso tenemos ya nuestro sistema finalizado.